Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Les doy la bienvenida en nombre de todos los integrantes de la comisión directiva de la Asociación Biblioteca Teosófica Argentina. Bueno, para nosotros es una gran alegría, una gran satisfacción poder presentar en el día de hoy acá a nuestro querido amigo Alejandro Parra, y bueno, voy a presentarles sintéticamente su currículum, que es abundoso, de la forma, digamos, más express posible. Él hoy va a dictar una conferencia titulada Energías sutiles, auras y otros biocampos. ¿Es posible ver luces en torno a nuestro cuerpo? Bueno, él es psicólogo, profesor de psicología, máster en historia y doctor en psicología. Actualmente ejerce como docente e investigador universitario en Buenos Aires. Es consultado regularmente por diversos medios de prensa, gráfica, radial y TV locales e internacionales. Durante 15 años, de 1990 al 2004, fue editor de la Revista Argentina de Psicología Paranormal y desde el 2006 al 2023 del boletín electrónico PSI. Entre 1994 fue coordinador y presidente del Instituto de Psicología Paranormal desde 2004 y presidente de la Parapsychological Association desde el 2011 al 2013. Es autor de 14 libros, entre los cuales se destacan Fenómenos Paranormales, una introducción a los eventos sorprendentes, del año 2003, Sueños, cómo interpretar sus mensajes, año 2005, y El mundo oculto de los sueños, año 2009, y Neurociencias en la frontera de lo paranormal, publicados por Kier, este último año 2019. Así que bueno, acá él justamente sacó un libro que debe ser el último, me imagino, y bueno, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, ¿eh? Muchas gracias, te dejo con la audiencia. Bueno, fantástico. Ante todo, muy buenas tardes, calurosas. No estoy acostumbrado a dar conferencias ni nada en verano, así que esto sí, ya sé. Es algo bastante inusual. Hace muchísimos años que no dicto ninguna actividad así en estos meses. Pero bueno, para mí es un placer estar aquí hoy en esta presentación. Espero que podamos, a pesar del calor, disfrutar de esta jornada, de esta horita y media. Y bueno, después, por supuesto, poder ampliar un debate o, en fin, preguntas, inquietudes respecto al tema que tratamos. Desde hace ya varios años yo he venido trabajando varias cuestiones, de hecho, afiliado aquí a la Asociación Biblioteca, estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre la historia del esoterismo en la Argentina, entre 1960 hasta fines de los 90, así que es una historia relativamente contemporánea. Pero además yo estuve trabajando también aquí mismo, hace ya algunos años, en un libro que salió publicado hace muy poquito, en octubre del año pasado, que se titula Entre médicos y médiums, tensiones, saberes y límites del espiritismo argentino entre 1880 y 1960. De modo que, digamos, para mí esta casa es un espacio no solamente para compartir la dimensión de lo espiritual, sino también de cultura. Ustedes habrán podido apreciar la enorme biblioteca que esta institución tiene, con casi más de 10.000 volúmenes, muchos de ellos casi incunables en un sentido simbólico. Y bueno, ya desde hace varios meses me encuentro trabajando en este proyecto de investigación que va a ser seguramente que creo que va a ser prometedor. Dicho esto, me gustaría, en principio, compartir algunas ideas respecto a este tema en particular que vamos a examinar, que tiene que ver con la idea que todos compartimos, aunque, por supuesto, continúa estando dentro del territorio de lo esotérico, paranormal y espiritual, pero que es una de las dimensiones de la percepción de campos energéticos, posiblemente que guarda correspondencia con
todas las corrientes esotéricas occidentales. En principio, el espiritismo, y si uno se remonta un poquito antes también la masonería, pero en principio los espiritistas, los teósofos, los rosacruces, los antropósofos, los logósofos, y gran parte de otras corrientes híbridas que han examinado la cuestión de los campos energéticos. Aquí en esta biblioteca también se atesoran mucha literatura sobre cuestiones como, por ejemplo, el magnetismo animal, que fue originalmente desarrollado por Fernand Mesmer en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, muy cercano a la Revolución Francesa, que derivó a posteriori en el desarrollo de los conocimientos de la hipnosis. Pero, no obstante lo cual, lo más interesante de este campo, yo acerca de este tema normalmente dicto un seminario en algún momento del año de casi 8 horas de duración, que incluye actividades prácticas. No sé si vamos a tener aquí tiempo de hacer un ejercicio porque esto requiere más tiempo y una serie de cuestiones. Pero en principio, para que tengan una idea acerca de este concepto de el campo áurico, o lo que llamamos, o que tiene una enorme variedad de sinónimos, como por ejemplo el prana, el aura, el campo bioplasmático. Algunos aseguran que el efecto Kirlian, y existen, por supuesto, digamos, tecnologías muy diversas, desde agujas, fotografías y otros tipos de instrumentos, que históricamente se los ha vinculado a la posibilidad de captar este campo bioenergético que nos rodea a todos los seres humanos a través de un mecanismo físico. Uno de los temas más interesantes de esta cuestión es que en el mundo de lo paranormal, esotérico, etcétera, siempre se ha planteado, siempre esta temática se ha dividido en dos grandes grupos. Aquellos que plantean que el campo áurico puede ser visto a simple vista a través de un entrenamiento, una serie de ejercicios y de prácticas, y otro grupo que no tiene esta condición espiritual o esta habilidad excepcional y que lo traduce a través de algún tipo de tecnología. Con lo cual es muy interesante, porque la idea básicamente es, digamos, determinar en qué medida las fotografías o cualquier otro instrumento, en los Estados Unidos se han vendido incluso hasta anteojeras, ¿no? Las gafas Kilner, por ejemplo, que fueron luego prohibidas a causa de que utilizaban un químico que podía dañar la vista y una serie de cuestiones que, si nos da el tiempo, vamos a profundizar. La idea del uso de algún método tercerizado para que todos los seres humanos, no solamente los sensitivos o los psíquicos o los mediums, tengan la capacidad de ver el aura, ha sido un tema de debate histórico a lo largo de todo este tiempo. En consecuencia, lo que vamos a examinar aquí es apenas una muy breve introducción, y voy a tratar de hacerlo con cierta velocidad para que podamos ver, o para que en todo caso ustedes puedan apreciar la diversidad de teorías, modelos, ideas, hipótesis, líneas filosóficas, pensamientos que se remontan, por supuesto, desde el origen del hombre hasta el día de hoy, pero sobre todo las religiones y algunas corrientes metafísicas, esotéricas, tradiciones místicas, siempre han planteado la idea que, si bien por supuesto dentro de nuestro universo aceptamos como real, genuino, por supuesto el mundo científico todavía, obviamente, tiene sus dudas y su gran escepticismo al respecto de esto. Incluso el concepto de aura, biocampo, bioenergía, etcétera, tiene implicancias en psicología, por ejemplo, las técnicas bioenergéticas de Alexander Lowen, Wilhelm Reich y una cantidad de otros autores de orientación clínica, la eutonía de Gerd Alexander y una cantidad de otras corrientes han planteado la posibilidad de trabajar lo que se conoce como corazas energéticas y otros tipos de mecanismos, la hipnosis, o sea, diferentes, por supuesto, Carl Gustav Jung y una enorme diversidad de autores han venido, vamos a ver algunos de ellos, no todos, han venido planteando la idea de la existencia de este campo energético o espiritual llamado aura que nos rodea. Entonces, para que podamos tener una aproximación al fenómeno, para que tengamos una idea global acerca de a qué nos referimos cuando hablamos del concepto de aura y cuál es la distinción
técnica, teórica y pragmática del concepto de aura, y entonces, por supuesto, poder hacer distinciones entre cuestiones que en general la mayoría de las personas confunden, como por ejemplo si el efecto corona de una cámara Kirlian equivale al campo áurico, lo cual es falso. Son dos modelos totalmente distintos. Uno fotografía una descarga eléctrica y obtiene, a través de un rollo fotográfico que es hoy día muy difícil o incluso muy caro de conseguir, y la mayoría de las cámaras Kirlian han salido prácticamente del mercado, o sea, si uno quiere buscar una cámara Kirlian es muy difícil encontrarla, salvo en segunda mano, y además hay que saber utilizarla, y tiene una enorme diversidad de variabilidad en términos de emulsión, tipo de rollo, cuestiones que, bueno, para quienes quizás recuerden estas cuestiones más técnicas, en el pasado eran relativamente más asequibles. Hoy día, toda esa tecnología, merced al avance de lo digital, ha quedado totalmente desplazado y no existe en el mercado, excepto en una sola versión, que sigue siendo algo controvertida, no hay ningún método electrónico o electrotérmico que nos permita esa función, capturar el cambio energético. De todas maneras, después podemos discutir algunas de estas cuestiones. Yo no soy físico, ni ingeniero, que es un territorio posiblemente más próximo a la posibilidad de explicar teóricamente este tipo de mecanismos, sino psicólogo, pero lo que vamos a examinar es un panorama acerca de la diversidad de modelos que históricamente, y en términos de las diferentes corrientes teóricas, se han ocupado de examinar, clasificar y poner en práctica algunas técnicas y formas de percepción del campo energético. Muchas personas, incluso en forma totalmente espontánea, sin estar involucradas en temas esotéricos o paranormales o espirituales, incluso algunos practicantes de yoga, meditación, etcétera, dicen haber tenido experiencias en donde, cuando meditan, tienen la posibilidad de ver esos campos en torno al cuerpo de algunas personas. Y otras personas en forma totalmente espontánea, lo cual es sumamente interesante porque esto nos demuestra la posibilidad de que nuestro campo visual es capaz, y a esto hay cierto tipo de modelos de orden físico y así, que intentan explicar estas formas de percepción, ¿no? Nosotros en algunos talleres utilizamos algunas de estas técnicas que consisten justamente en la posibilidad de visualizar ese campo. En consecuencia, podemos, por ejemplo, clasificar las diferentes coloraciones, tamaños, formas y cualidades o atributos vibracionales o típicamente energéticos. Recordemos que la palabra energía, que es un término que en realidad originalmente proviene de la física, desde nuestro punto de vista es una metáfora. Entonces viene un ingeniero del CONICET o del Instituto Balseiro de Física y nos hace la crítica obvia, típica, de que si hay un campo energético, ese campo energético debería ser susceptible de medición y que debería tener una unidad de medida como todas las formas de energía física conocida, electromagnética, acústica, etc. Pero no la hay. No existe en el lenguaje de lo esotérico ni de lo físico tampoco una forma de mensurar cuál es el volumen o cuantificar esa forma de energía que nos rodea o de la que estamos compuestos. Es especulativo. Entonces, cuando hablamos de energía, esto es importante aclararlo, porque lo utilizo yo, lo utilizan ustedes, lo utiliza todo el mundo, el concepto de energía básicamente es un concepto metafórico. O sea, utilizamos ese concepto porque proviene del mundo de la física, y esto se instaló a partir de las teorías de Albert Einstein, etc. Pero antes de Albert Einstein también se hablaba de energías, no del mismo sentido de energía, pero los espiritistas llamaban a estos fluidos, sobre todo porque la teoría de los fluidos estaba vigente en la Europa victoriana del siglo XIX. En consecuencia, la idea de fluidos, luego, a partir del surrealismo y la reforma en el arte, etc., se utilizó la palabra vibración, el mundo vibracional. Luego se utilizaron otros conceptos o ideas, pero siempre estas ideas estaban cercanas a un principio en el cual había una sustancia etérica y sutil. Etérica significa que es existente, es presente, pero que no existe ninguna tecnología que nos la permita medir. En el pasado, las ondas de radio, la mayoría de los
expertos en radio creían que había una sustancia en el universo y en la Tierra llamado el éter, lo cual era falso. Y esta sustancia, el éter, era la que permitía que las ondas de radio se monten sobre el éter. Luego, por supuesto, estas teorías se derrumbaron y avanzaron otras. Pero había físicos que estaban convencidos de que el éter se podía medir a través de principios vibracionales y que estos principios eran análogos a las formas de pensar de este campo etérico que nos rodea. Entonces la palabra éter, en realidad, es un término en física aplicado para cualquier forma de sustancia que, aunque no puede ser medible, sabemos que existe en algún lugar, ¿sí? Entonces el concepto de aura o de biocampo o bioenergía o términos equivalentes se asume como una forma o un campo energético que nos rodea, pero del cual solamente algunas personas, particularmente, por ejemplo, psíquicos, médiums, radiestesistas, sanadores o cualquier otro practicante de técnicas en este sentido, son capaces de visualizar o de percibir a través de dos formas, visual o corporal. Entonces, cuando los sanadores trabajan sobre un campo áurico bioplasmático, lo que hacen quizás es no verlo, pero sí sentir, como ocurre con el Qigong, el Reiki y todas las técnicas orientales y occidentales de sanación, a través de las manos, que son en principio, la mano, la cabeza, los pies, los receptores y emisores de carga eléctrica. En consecuencia, esto es lo que nos permite concebir la metáfora de la energía eléctrica con el campo áurico o modelo semejante. De modo tal que, básicamente, por un lado está las formas de sensopercepción del campo áurico, que son particularmente las que más domina el territorio de toda la diversidad de técnicas de sanación o de, occidental y oriental, y otra forma de captación sensorial, perceptual, que es la visual. Entonces, llamamos a quien tiene la capacidad de ver el campo áurico auropercipiente. Entonces, el auropercipiente es aquel que tiene la posibilidad de ver, y esto compete a un territorio relativamente limitado de individuos, los médiums, los psíquicos y eventualmente algunos radiestesistas. En la radiestesia se da una tercera forma de captación energética, que puede ser telúrica o puede ser corporal, etcétera, que depende de la captación en virtud de la cual el sistema neuromotor capta esa forma de vibración y la traduce a través de un movimiento pendular. Lo mismo ocurre cuando se utilizan varillas y otros tipos de instrumentos. Todas estas formas de captación son lo que se llama, básicamente, captaciones etéricas, porque se sabe que existen en la tierra o en el cielo o entre las personas, pero no tienen una mensuración física como cualquiera de las otras formas de energía física conocida, que se puede medir. Las ondas de radio, la energía electromagnética y todas las otras formas de energía conocidas. ¿Correcto? Sí. Vamos para las preguntas al final, pero igual decime, a ver si yo lo puedo incluir luego en el... Sí. Sí. Tengo entendido que en los casos en donde hay fenómenos paranormales, sí se puede medir cierto nivel elevado de electromagnetismo, por ejemplo. En algunos casos, los equipos que se dedican a investigar esto, y también incluso hay casos de documentados. Sí. Entonces, un poco quería Sí, esto que yo planteo en términos muy generales y muy globales, lo que vamos a hacer acá es reducirlos específicamente al campo de la auropercepción, ¿sí? No obstante lo cual, esto que vos mencionás está más que nada relacionado con variaciones anómalas de esos campos energéticos convencionales. Cuando, por ejemplo, determinados grupos que hacen este tipo de investigaciones, llevan estas tecnologías, lo que miden son los campos energéticos o eléctricos normales. No obstante, en aquellos sitios en donde se presume que hay actividad paranormal, la actividad paranormal, o energética, psíquica o espiritual, afecta esos campos. En consecuencia, la tecnología lo que permite es evaluar la variabilidad de ese campo bioeléctrico, por ejemplo, en virtud de esa presencia anómala, o presencia espiritual, etc. Y esa variabilidad es la que se entiende como actividad paranormal, ¿sí?
Bien, vamos a examinar un poco, sobre todo vamos a ajustarnos al concepto. Hasta acá queda claro la idea, ¿no? Esto es un juego sobre todo conceptual, ¿no? Para determinar básicamente a qué nos referimos. Esto en principio lo planteo muy en forma general. Ahora nos vamos a ubicar al concepto de lo que llamamos auropercepción, ¿sí? O sea, aquellas personas que tienen la capacidad, el don, la habilidad, el talento, cada uno lo llama de diferentes maneras, de percibir el campo energético del otro y todas las derivaciones que esto tienen normalmente, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen que cuando ingresan a un determinado sitio sienten que ese entorno les genera mareo, náusea, malestar, etcétera, ¿no? Entonces, en general utilizamos en el lenguaje popular esta expresión de contaminación, vampirismo, toxicidad energética, etcétera. Bueno, todos estos conceptos, que son básicamente metáforas basadas en narrativas de aquellas personas que tienen estas sensaciones corporales, las vamos ahora a reducir estrictamente al territorio de la auropercepción, ¿sí? O sea, de este territorio más amplio vamos a pasar a un territorio, vamos a hacer un embudo y vamos a pasar al territorio estrictamente de lo que llamamos la auropercepción. En primer lugar, básicamente, entendemos al aura como, recuerden la palabra, el origen etimológico de la palabra aura proviene de aurum, que significa oro. Y ahora vamos a ver algunas imágenes relacionadas con la idea de que este campo que nos circunda, por ejemplo, está presente en la mayoría del arte hagiográfico, en particular santos y figuras representativamente religiosas que tienen una aureola en torno a su cabeza, distinguiéndolo, y esto está presente en todas las culturas, en India, en el budismo, en el cristianismo y en el islam. De modo tal que lo interesante de este principio es que la mayoría de estos profetas, mesías, hijos de Dios o cualquier otra representación religiosa involucra una distinción, como si fuera una cocarda, como si fuera una medalla, que los distingue del resto de los seres humanos. Así como el caso de Krishna, que era azulado para distinguirse del resto de los mortales, el aura es un campo que rodea a un individuo que tiene, por decirlo de algún modo, la gracia, el don, la virtud o el elemento que lo distingue del resto de los mortales por sus virtudes, por sus milagros o alguna condición moral o espiritual en particular, como por ejemplo el caso de los santos. En consecuencia, la reducción que vamos a hacer aquí involucra básicamente el concepto de aura, que se entiende como un cuerpo etérico, o sea, un cuerpo o una sustancia que puede ser visualizada pero no medida, en virtud de la cual esta sustancia rodea al cuerpo humano. Tradicionalmente, los espiritistas, por ejemplo, y en particular Allan Kardec, utiliza un concepto que se conoce sobre todo en el campo de la doctrina kardecista, que es el concepto de periespíritu. La idea de periespíritu es una suerte de pátina o energía, o bueno, no utilizaban el término energía en la época de Kardec, pero simplemente se refería a una tercera sustancia, además de la materia y el espíritu, de alguna manera híbrida entre ambos, que por momentos tiene componentes físicos y al mismo tiempo componentes espirituales, en virtud de la cual todos los seres humanos estamos rodeados por ese campo. Los médiums eventualmente son capaces de ver ese campo, pero no solamente los médiums, también hay personas sensitivas que son capaces de percibirlos, como por ejemplo aquellos que lo ven sobre individuos que se consideran avatares, gurúes, o que practican alguna doctrina en el mundo de Oriente, que ha sido, de hecho, la cultura oriental, de la cual abreva la teosofía particularmente, en India en particular, la doctrina que más ha puesto énfasis epistémico, o sea, que más ha puesto su enseñanza o su doctrina en virtud de comprender la naturaleza y la clasificación y los atributos de ese campo energético que nos rodea. En consecuencia, básicamente, otra definición también bastante común, sobre todo otras definiciones, por supuesto, provienen de las tradiciones místicas, de los hagiógrafos y de aquellos que dicen tener la posibilidad de ver el aura,
que se traduce como una atmósfera, ¿sí? La idea de atmósfera significa que así como la Tierra está rodeada de oxígeno, el ser humano también está rodeado de esa sustancia etérica que rodea al cuerpo humano. Y en consecuencia, esta atmósfera no es en realidad una línea circunscripta, claramente visible, lúcida, delimitada de ese campo energético, sino que en realidad es un campo que rodea, pero es variable en su dimensión, en su volumen y en su forma. En consecuencia, esta variabilidad de forma y de color, por supuesto, es la que permite identificar cómo esa sustancia, por momentos nubosa, que a veces incluso es tan densa en términos de volumen que puede rodear a la persona y el auropercipiente incluso puede ver nublado el rostro de la persona porque el individuo está envuelto en una suerte de capullo, ¿no? Este es un concepto que proviene de la teosofía particularmente y sobre todo de los conceptos de Charles Leadbeater, que vamos a ver luego, que él enseñaba en sus cursos y en su apostolado, la idea de que el ser humano está compuesto está rodeado, mejor dicho, por esa atmósfera en forma de capullo y cuyos colores, cualidades, etcétera, permiten determinar las características de personalidad de aquel que eventualmente, con su solo pensamiento, es capaz de producir cambios visibles para el auropercipiente de esos pensamientos, ¿no? Esto a su vez se conecta con la idea de Annie Besant en relación con la materialidad del pensamiento. Esta idea de materialidad del pensamiento significa que aquel que, por ejemplo, envidia, siente celos, odia a alguien, etcétera, genera un cambio de coloración muy significativo que difiere de aquel que tiene una actitud espiritual, caridad, empatía, amor, ¿no? Y otras virtudes o cualidades claramente disímiles unas de otras. En consecuencia, la idea de la percepción del aura no es solamente la visualización de ese campo, sino la capacidad del auropercipiente de interpretar las diferentes coloraciones, formas, volumen o cualidades que tiene ese campo etérico, ¿sí? Voy a tratar de evitar la palabra energético, que nos resuena mucho más, pero lo correcto es hablar del campo etérico. En consecuencia, esta forma, permite no solamente un diagnóstico de orden psicológico, sino también espiritual y también físico, en términos de detectar enfermedades. Vamos a ver luego que incluso la idea de que muchas enfermedades en realidad de orden espiritual preexisten a la enfermedad física y luego, supuestamente, según algunas doctrinas, esta grieta o daño o cambio que se produce en el campo áurico se puede, entre comillas, materializar, o sea, se puede transformar en una enfermedad física, ¿sí? La idea básicamente entonces de